La entrevista. Formas de venderles como nuevos materiales, o sea, también la prueba de materiales que tuvimos que hacer para llegar a los... Aquí sabemos poquito del mezcal y lo hemos dicho siempre. ¿Qué es una denominación de origen? ¿No? Y es que además pues somos amigos desde hace mucho tiempo y me da gusto que te esté yendo tan bien, gracias. Y preocupados, bastante preocupados por el asunto. ¿Pero te has sentido amenazado por esta situación? ¿Cómo estás, mi estimado amigo? No, hombre, yo feliz de que nos tomes la llamada, compañero. Término en inglés que significa noticia falsa. Es una noticia que... Gracias por estar aquí porque eres actriz y además eres muy talentosa. ¿Soñabas con esto cuando eras pequeña? La 3, que es operaciones concretas, es de 5 a 9 años. Mucha paciencia y confianza en lo que estamos haciendo como adultos y como ¿Hace papás. cuánto que no puedes ver a tus padres? ¿Hace cuánto que no tienes contacto con ellos? Mezcal poblano. Puebla también produce muy buen mezcal desde hace mucho tiempo. Para poder ayudar a la población a estar desinformados en función del COVID que lanzan, que incluso ya están en tendencia, ¿qué tanto puede afectar nuestra imagen pública? Algo que no te puedo describir con palabras. No, claro que no. Es como es en este caso el mezcal, que no se tenía arraigado en todos los estados, digamos. Y pues para empezar, que nos cuentes quién eres, qué haces, ¿cuál es el miedo más grande que tienes? Está del otro lado y me da muchísimo gusto recibir en la línea telefónica. Es que estás bien idiota. He hecho una revolución de desinformación bastante grande. Es importante que es un contenido, como tú dices, informado, que es un contenido real. Claro, lo que pasó con el cristalazo. De hecho, esa era la referencia que estaba haciendo. Ok. Por eso, pero es que a eso se le llama una masculinidad frágil. Es decir, eso es a lo que le teme mucha gente. Hola, ¿qué tal, Oliver? Un gusto saludarte y por supuesto también saludar a tu audiencia y a todo el equipo que conforma tu programa. Enterarte que hay un desabasto pues no es tan complicado porque tienes la posibilidad económica para Y viajar. hay dos tipos de inversionistas. El inversionista a corto plazo, que es el que le conviene vender. Más de 50 millones de mexicanos no tienen acceso a agua segura. Recuerda que todos los días de lunes a viernes tenemos una entrevista con invitados especiales. Gracias. La entrevista. Yo quiero invitarles y además agradecerles que nos hagan el enorme favor de seguir con nosotros. Hoy tenemos un enlace muy especial con todos ustedes. Es con Francisco Algaba desde el otro lado del charco, él lo decía ayer en Instagram. Él es doctor en biomedicina. Yo quiero decirles, vamos a hablar sobre obesidad, ¿de acuerdo? Investiga la obesidad y la diabetes en el Hospital Juan 23 de Tarragona. Y es profesor de medicina en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. También es presidente de la Asociación de Divulgación Científica de la provincia de Tarragona. Y pues además está especializado en el asunto de la diabetes en la gestación, el embarazo y la nutrición y el rendimiento deportivo. Además, vayan a seguirlo en Instagram. Es entrenador personal y yo pues la verdad es que estoy muy contento de que lo tengamos en la línea. ¿Cómo estás, mi estimado? ¿Cómo tenemos el enlace con él? Encantado. Francisco, ¿nos oyes? Sí. ¿Vosotros me oís? Perfectamente. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días. Buenos días. Bueno, aquí son buenas tardes, pero sí, buenos días. ¿Qué hora tienes allá? Como las 4, ¿no? Acá ahora son las 4:15, sí. Bien. Oye, pues nada, tuvimos por ahí un retraso. De hecho, te quiero pedir un favor, si nos puedes esperar también un ratitito. Pero pues vamos de lleno contigo. ¿Cómo estás? Hablamos sobre el asunto de la obesidad. ¿Qué es ser obeso, Francisco? Bueno, es una pregunta un poco complicada o más compleja de lo que parece. Uh-huh. La obesidad por sí misma es una enfermedad. Eso es lo primero que hay que dejar claro. Y así lo describe la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. La obesidad es una enfermedad además compleja o multifactorial, que llamamos, porque depende de muchos factores. No hay una única causa para llegar a ser obeso. Y bueno, por lo que se caracteriza esta enfermedad principalmente es por una acumulación excesiva de tejido graso, ¿no? De grasa corporal, o tener un índice de masa corporal, el IMC, que seguro que mucha gente ha oído hablar de este término, mayor de 30. Entonces, es un problema inflamatorio
que se origina por una acumulación excesiva de grasa. Eso es lo que sería la obesidad, y ser obeso pues es la persona que desarrolla esta patología. Que la padece. Yo te comentaba, teníamos una previa llamada para esta entrevista y te decía, bueno, es que me daba un poquito de risa porque yo te decía, es que nuestro país se encuentra en los primeros lugares. Decías, no, es que están en el primer lugar de la obesidad. ¿Tú a qué crees que se deba que todo un país estemos desarrollando este tipo de padecimientos? Sí, esto es una cosa que siempre que doy alguna charla o algo similar sorprende bastante. O sea, realmente asociamos al país más obeso del mundo a Estados Unidos, ¿no? Por la típica comida basura, etcétera, etcétera. Cuando realmente, por ejemplo, y lamentablemente, México es un país que tiene mayor índice de obesidad que Estados Unidos. O por lo menos lo tenía el año pasado, dado que estos datos se actualizan año tras año. Claro. Entonces, principales causas para desarrollar obesidad, por supuesto, hábitos de vida y alimentación. Esto es lo principal. Yo no considero o yo no pienso que la gente quiera ser obesa, por supuestísimo que no. Es decir, yo sí sé que una cosa que como a largo plazo, crónicamente, repetidamente, me va a causar una serie de aumento de peso y una serie de problemas, pues quizá no las coma. Entonces creo que también un problema de que se desarrollen tantos índices de obesidad tan altos es un poco también la desinformación o la falta de conocimiento en base a ciertos productos o ciertos hábitos alimentarios o deportivos o de actividad física. Entonces esa creo que son principalmente la causa de que los índices de obesidad se disparen en países como el vuestro o como muchos otros. Ahora, ¿cuáles crees tú que sean como los tratamientos principales para poder cambiar como esta cuestión de obesidad? ¿Es que una cuestión de alimentación, de cuestión física? ¿Qué es? Claro, la principal... Primero veamos brevemente cuáles son las posibles causas de la obesidad. Ajá. Por supuesto, mayoritariamente dos: una mala alimentación o una actividad física nula o muy sedentaria. Luego sí que es cierto, y esto es mucha gente lo ataja a esto, hay un componente hormonal o genético también que puede influir o que puede estar presente, pero es muy mínimo. Okay. O sea, cuando la gente dice, yo es que por genética, o es que mi amigo por genética es obeso, bueno, sí, eso es un porcentaje minimísimo. Sus de la padres, población, sus abuelos, algo así, ¿no? Claro, las principales causas de la obesidad son el sedentarismo y una mala alimentación, por supuesto. Entonces, ante ¿qué soluciones le ponemos a la obesidad? Por supuesto, cambiar radicalmente los hábitos de vida, incluyendo, por supuesto, la alimentación y la actividad física. No hay que dejar de pensar que la alimentación, o sea, que el comer es como un tratamiento médico que hacemos todos los días de nuestra vida, por así decirlo. Hay alimentos que nos otorgan ciertas propiedades, al igual que hay medicamentos basados en compuestos naturales. Entonces, si pensamos un poquito en comer, es un poco extremo esto que voy a decir, pero creo que se capta el concepto, como en medicarnos, veremos que si lo que nos introducimos en el cuerpo crónicamente es nocivo o no es muy beneficioso, a largo plazo eso va a causar unos efectos colaterales en nuestro cuerpo y nuestra salud. Entonces, por supuesto, cambiar los hábitos de vida es lo principal, pero también es cierto que para ello hay que saber cuáles son hábitos buenos y cuáles son hábitos malos. Y eso también es labor de la persona o de la institución o quien sea competente de enseñar cuáles son unos buenos hábitos de vida. Que ahora, yo tengo dos dudas y ojalá pudiéramos aclararlas. Una es sobre cómo esta diferencia que hay entre la obesidad y el sobrepeso. Es decir, no es lo mismo que tengamos un peso quizá un poco arriba de lo que tendríamos que tener a tener obesidad. Esa es la primera duda que tengo. Y la segunda es, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Es decir, la obesidad se ve, se nota, no es algo que podamos ocultar, pues. Pero internamente, ¿qué pasa? Pero si nos puedes ayudar con la primera. Sí, claro que sí. O sea, realmente es muy buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre sobrepeso y obesidad, no? Realmente el sobrepeso es la antesala de la obesidad. O sea, tú no estás delgado, por así decirlo, o normopeso y de una te haces obeso. No. Primero tienes sobrepeso y posteriormente padeces obesidad. Quiero decir, la obesidad es un sobrepeso excesivo. Para que me entiendas rápidamente, una persona con normopeso tiene un índice de masa corporal en torno a 25. De 25 a 30 se considera sobrepeso y por encima de 30 se considera obesidad. O sea, no es más que una clasificación gradual de un aumento de peso corporal debido a un aumento de la grasa corporal.
Y respecto a la segunda pregunta, ¿qué es lo que pasa internamente cuando tenemos sobrepeso u obesidad? Que repito, la obesidad no deja de ser una situación más agravada del sobrepeso, pero que comparte muchísimas características comunes, que tanto clínicas como patológicas. Una de las principales cosas que hay que dejar claras es que el sobrepeso o la obesidad no son una cuestión estética. Y esto no me canso de repetirlo nunca jamás. El sobrepeso y la obesidad son una enfermedad inflamatoria. Lo que provocan estas enfermedades ya no es solo que seas más grande, que seas más grueso, que no te entren ciertos pantalones o lo que sea. No, lo que tienes es una inflamación de bajo grado, que se conoce en inglés low grade inflammation, que lo que provoca es una alteración de muchísimas vías metabólicas y que te predisponen a padecer un montón de enfermedades en el futuro. Entre ellas, que la primera causa de muerte en el mundo, la enfermedad cardiovascular. O sea, la obesidad es el principal factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular, que es la primera causa de muerte en todo el mundo. Entonces, ya no es solo que tenemos grasa de más, no. Estamos inflamados. Y esa inflamación causa una alteración de las vías metabólicas. Por tanto, eso es lo que hay que dejar claro, que no es solo lo que se ve, es lo que no se ve el verdadero problema. Sí. ¿Que nuestros órganos también se inflaman? Sí, sin duda. Hay algunas, hay diversas fotos que se han hecho muy virales en las redes sociales. No sé si tú, Israel, habrás podido, los oyentes habrán podido ver alguna, que se muestra un corazón de una persona normopeso y un corazón de una persona obesa. Y para empezar, el corazón de la persona obesa es el doble de grande y además está inundado de grasa. O sea, está completamente rodeado e infiltrado de grasa. No olvidemos que también la obesidad es un exceso de nutrientes o un exceso de capacidad de sustrato energético para nuestro cuerpo. Entonces, obviamente, vamos a crecer en muchos aspectos. Obviamente, lo que más se aumenta es el tejido adiposo, el tejido graso, que es quien almacena la energía que no podemos gastar, ¿no? Cuando comemos en exceso, pues acumulamos lo que no gastamos para luego. Esa es la función del cuerpo, es evolución pura y dura. Yeah. Pero muchísimos órganos más se ven afectados. Y luego, por supuesto, otro factor muy importante, aparte del cardíaco, como acabamos de comentar, repito de nuevo para que quede claro el mensaje, que la obesidad es el principal factor predisponente para la enfermedad cardiovascular, es, por ejemplo, las lesiones a nivel de articulaciones, niveles óseas. No es lo mismo que una rodilla, que además no suele estar muy musculado el músculo, la estructura muscular que la rodea, que soporte 90 kilos, a que soporte 140, Hijo. o que soporte 60 en una chica, en una mujer, a que soporte 100 y pico. Quiero decir, hay una serie de problemas adicionales que hay que también tener en cuenta y que, por supuesto, minan la salud y la calidad de vida de las personas. Claro, y que además pues entender que estar fuera de nuestro peso va a traer problemas no solamente de salud, es decir, hay actividades diarias que nos va a costar mucho trabajo realizar, ¿no? Yo te contaba también ayer que nosotros tenemos una agencia de viajes, se llama Viajeros Poblanos, y hay mucha gente que no, o sea, así te lo dicen, y nosotros entregamos un contrato a la gente que dice, es que si tú sufres de obesidad o sufres de alguna enfermedad respiratoria o algo por el estilo, hay actividades que no puedes hacer. Por ejemplo, no puedes escalar montañas al igual que la demás gente, no puedes meterte al mar a nadar con una condición al igual que alguien que esté completamente sano, ¿no? Es decir, es preocuparnos evidentemente por la salud, pero pues también por la calidad de vida que vamos a tener si es que llegamos a tener obesidad, ¿no? ¿Cómo cambia el estilo o la calidad de vida de alguien que tiene obesidad, Francisco? Yo opino que cambia radicalmente. O sea, además es un cambio radical. Por supuesto, lo que acabas de decir es totalmente correcto, pero me hago alusión al último comentario que acabo de hacer. En las lesiones articulares, por ejemplo, el potencial daño a nuestras estructuras de soporte, eso ya, por ejemplo, te mina tu actividad diaria. Ya te cuesta más ir a los sitios, ya te cuesta más subir escaleras, hacer viajes, etcétera. Luego sumamos, por ejemplo, la hipertensión. O sea, una persona obesa generalmente, o un 99% de casos, tienen hipertensión. Eso te impide muchísimas cosas. Te cansas más fácilmente, duermes peor. Otra complicación, apnea del sueño, de la que todos hemos oído hablar. Gente que se despierta ahogándose en mitad de la noche porque les cuesta dormir o les cuesta respirar mientras están durmiendo. Esa serie de problemas, sudoración excesiva, hambre continua, cansancio crónico, o sea, es una verdadera puñeta, por así decirlo. Y luego no olvidemos que la obesidad conduce directamente a la diabetes. Y esto es otro tema del que podremos estar aquí hablando horas, pero rápidamente la diabetes
es una de las principales enfermedades no transmisibles que se conocen, al igual que las enfermedades cardiovasculares, el cáncer o las enfermedades respiratorias, como la que está causando el desgraciado COVID actualmente. Y son las principales, estas enfermedades son las principales causas de muerte en todo el mundo. Entonces la diabetes, por ejemplo, una hiperglicemia continua, el pie diabético, las cataratas de diabético, la retinopatía, es decir, son una serie de condiciones que por supuesto terminan tu actividad diaria y le bajan muchísimo la calidad. Y eso es un verdadero problema y una verdadera pena. Sobre todo, ya te digo, por inconsciencia o por pensar que la obesidad o el sobrepeso son una cuestión que solo se ve desde fuera. No. El problema son los daños colaterales que generan en tu día a día y, por supuesto, los daños internos que nos vemos, que son como las que hemos comentado anteriormente. Ahora, esto es en una cuestión, por ejemplo, de adultos. Ayer también hablábamos sobre esta cuestión como de patrones pues que existen en la infancia, pues de niños obesos. Particularmente en México hay mucho niño obeso. Que ahora, también tengo otra duda, Francisco. El asunto, ¿puede haber obesos desnutridos? Puede haber, más que obesos desnutridos, sería más correcto hablar de obesos metabólicamente sanos. Y eso existe. A ver, explícanos eso. Sí que es cierto que es un concepto que yo no había escuchado hasta la fecha, pero creo que voy por aquí en lo que te refiero, en lo que me refiero al término clínico, obeso metabólicamente sano. Es decir, y aquí nos tenemos que ir un poco, lo voy a resumir muchísimo, por supuesto, porque es mucho más complejo de lo que se parece a simple vista. La obesidad realmente causa estos problemas inflamatorios porque nosotros como animales no estamos diseñados para acumular tanta cantidad de grasa. Es decir, nosotros somos cazadores, éramos recolectores cuando vivíamos en las cuevas. No estábamos diseñados para tener la nevera llena de comida o tener el supermercado al lado de casa. Entonces, claro, de jamón. ¿Por qué una persona... ¿Por qué una persona, simplemente por acumular más grasa, ya genera toda esta serie de inflamaciones y de problemas en los órganos, etcétera? Porque no estamos diseñados para ello. No somos animales, no lo olvidemos nunca. No estamos diseñados para tener tanto exceso de energía reservado en nuestro cuerpo para en el futuro. Entonces, ¿cómo se originan los problemas de la obesidad? Cuando la cantidad de tejido graso, de grasa corporal, es excesiva, lo que empieza a producir son factores inflamatorios. Es decir, esa grasa en exceso, el cuerpo interpreta como que algo no está yendo nada bien. No sé por qué este tejido adiposo, que es como se llama el tejido que almacena grasa, está tan hipertrófico. Hay tanto y continuamente, no es que se haya almacenado y continuamente lo estemos gastando, rellenando y vaciando, rellenando y vaciando. No es así, se mantiene continuamente. Y entonces empieza a producir inflamación. Factores inflamatorios, citoquinas que se conoce. Y esas son las que realmente provocan una concentración elevada continua de estos factores inflamatorios, son los que provocan estas alteraciones. Y es lo que se conoce como inflamación de bajo grado, porque se produce muy poquito a poco y no se nota. Por eso es uno de los principales peligros, que es crónica y que no la notamos, no es muy intensa, no es como cuando te pica una abeja y generas una inflamación agudísima que te duele. Tú no te das cuenta de esta inflamación. Y eso es lo que provoca los principales problemas de la obesidad, del fondo de la obesidad. Claro, sí, porque entonces, es una inflamación paulatina. El origen es ese. Claro, o sea, el origen es que no estamos diseñados para acumular tanta cantidad de grasa. Como no estamos diseñados, ocurre una desregulación metabólica que el cuerpo no sabe ni cómo interpretar y lo hace produciendo inflamación. Y de ahí vienen todos los problemas subsecuentes. Anda, oye, ahora lo que te preguntaba de los niños, ¿por qué es gravísimo que un niño tenga obesidad? Claro, aquí tenemos que hacer de nuevo dos distinciones. Ajá. Y creo que son extremadamente importantes. Bueno, te voy a dar una cifra para que te hagas una idea, que esto creo que es muy... Por favor. Genera un muy buen ejemplo. Mira, aproximadamente a día de hoy 1 de cada 3 niños y adolescentes alrededor del mundo tienen obesidad o sobrepeso. Y eso con las complicaciones a esa edad que generan, tanto físicas como también psicológicas, por supuesto que sí. Pero otro dato que además siempre pone los pelos de punta a la gente cuando se lo comento en las charlas. Allá por el 2018, el Imperial College de Londres y la Organización Mundial de la Salud alertaron de que en 2022, estamos en 2020, en 2022, en 2 años, habrá más niños y adolescentes que padezcan obesidad y sobrepeso que desnutrición alrededor de todo el mundo. Ya que no sabes qué, Israel. Lo superamos el año pasado. Ya a finales de 2019
había más niños con obesidad y sobrepeso que desnutridos. No hizo falta ni llegar a 2022, tal y como habían predecido, la Organización Mundial de la Salud y el Imperial College de Londres. Y esto es aterrador. Esto es aterrador. Verdaderamente aterrador. Es totalmente, sí, para tener mucho miedo. Entonces, causas de obesidad infantil podemos distinguir dos. La primera es que un niño que nace con un normopeso se cría en un entorno en el que tienen malos hábitos de vida, mala alimentación, por supuesto por desconocimiento de los padres. Obviamente ningún padre va a hacer nada para su hijo que considere nocivo, pero bueno, en este tipo de educación también hay que trabajar. Un niño que está expuesto a unos malos hábitos de vida empieza a generar un sobrepeso y genera una obesidad. Y eso, por supuesto, va a determinar ya su salud adulta. O sea, porque la obesidad y el sobrepeso infantil ya predisponen para tener problemas metabólicos en la adultez, seas o no obeso. Quiero decir, un niño obeso deja de ser obeso cuando crece, pero esa persona que ha crecido y que a lo mejor alcanza un normopeso en la adultez tiene muchísima mayor susceptibilidad a desarrollar otras patologías que una persona que siempre ha sido normopeso. Claro. Y esto hay que dejarlo claro. Por supuesto, si esa persona crece y sigue siendo obesa, esa acumulación de riesgos se suma. Pero el segundo punto, y aquí quiero ahondar un poquito más, o cuál es la segunda causa de obesidad infantil, es que el niño se genere o se predisponga a obesidad en el desarrollo intrauterino, durante el embarazo de la madre. Y esto es un problema que hay que dejar bien claro. Es decir, los hábitos de vida de la madre cuando está embarazada determinan la salud del niño en el futuro. Es decir, una madre que sea obesa o con sobrepeso antes o durante el embarazo, porque las mujeres durante el embarazo suelen ganar un cierto peso más allá del propio niño y sus estructuras, etcétera, suelen ganar una cierta cantidad de peso de tejido graso, quiero decir. Una madre que es obesa pre-embarazo o durante el embarazo ya está predisponiendo a su hijo a que desarrolle obesidad, diabetes, síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular y muchísimas más complicaciones durante el desarrollo de su niñez y también de su adultez. Entonces, que un niño nazca delgado o que nazca normopeso, si la madre ha padecido obesidad durante el embarazo o previo al embarazo, y por supuesto lo ha continuado durante el mismo, ese niño metabólicamente ya está improntado, que se llama, o está marcado a nivel de ciertos factores de riesgo para desarrollar tanto obesidad como otro tipo de patologías. Entonces, la obesidad infantil puede ser de un niño normopeso, nace en un entorno en el que los hábitos de vida no son muy saludables y adquiere esta obesidad o este sobrepeso, o una madre ha sufrido obesidad o sobrepeso durante el embarazo o ya lo tenía antes del embarazo y predispone al niño para que, aun manteniendo estilos de vida más o menos saludables, sea obeso o sea diabético. Y esto es un punto que creo que considero muy interesante, el cómo los hábitos de vida de la madre influencian radicalmente en el porvenir del niño, aunque el niño luego tenga 40 años. Y de hecho hay estudios súper interesantes que se empezaron a desarrollar por los años 80, es decir, esto no es nada nuevo. Claro. Esto lo desarrolló un médico que se llama Barker en los años 80, que te decía que niños, o sea, adultos ya con 40, 50 años de madres obesas en su momento, cuando estaban embarazadas, predisponían, no tenían muchísimos más accidentes cardiovasculares, mucha más predisposición a diabetes tipo 2. Y esto me parece fascinante y creo que es algo en lo que también hay que ahondar. Es decir, que un niño nazca delgado no significa que un niño no vaya a ser obeso. Por tanto, hay que diferenciar la predisposición intrauterina de una vez que el niño ha nacido se crea en un entorno con malos hábitos de vida. Esos serían los dos posibles escenarios en los que un niño puede desarrollar obesidad. No puedo, te juro que con el segundo que nos diste nada más no lo puedo creer, porque además aquí, yo no sé en tu país, pero aquí en México hay una expresión muy común que la gente dice, es que vaya, es que de algo me he de morir, ¿no? Es como, oye, no fumes, por ejemplo, ¿no? Y es como, ay, fumo, pues de algo nos vamos a morir todos. Y yo lo hemos dicho mucho en este micrófono. Es que lo peor de todo, o sea, lo peor es que no te mueres. Pasas meses, si no es que años, bajo enfermedades y tratamientos médicos y hospitales muy fuertes, muy complejos, y haciendo sufrir pues a tus familiares y a tus, no sé, sí, a tus familiares, y además gastando mucho dinero que te pudiste haber ahorrado si no tuvieras esta mentalidad de algo me he de morir. Porque además, también siguiendo bajo estas premisas que tú nos lanzas, pues la gente en realidad no se está muriendo de obesidad, se está muriendo, o sea, vaya, es decir,
se muere por enfermedades que genera la obesidad, pero es decir, te mueres por un infarto, te mueres por cuestiones respiratorias, te mueres por ejemplo, me quedé sorprendido con lo que decías de las rodillas. Yo no había pensado en eso, es decir, el peso de nuestro cuerpo cae sobre las rodillas. No vamos a poder caminar. Si de por sí uno que está sano ya le truena la rodilla cada 2 días. Ahora imagínate a alguien que tiene sobrepeso. Eso es cierto, Israel, pero también lo que acabas de decir, o sea, obviamente no te mata la obesidad no mata, o sea, no es una causa de muerte. Me he muerto de obesidad, o me he muerto de sobrepeso, me he muerto de diabetes, no. Te has muerto del accidente cardiovascular que te va a dar la obesidad, para el que tienes una probabilidad casi del 80%. Pero a colación de lo que comentabas anteriormente, de cómo puede sufrir tu entorno con este tipo de enfermedades, lo primero que hay que diferenciar es que este tipo de enfermedades son crónicas. Es decir, no es que de una en seco te da un infarto de miocardio, te da un trombo, una embolia, ojalá y no, por supuesto, ni muchísimo menos a nadie, pero y de una te caigas al suelo y se ha acabado, no. Con este tipo de enfermedades tú vives años o décadas, con, por supuesto, el daño social y psicológico que crea en tu entorno familiar. Pero también un punto muy importante es lo que acabamos de comentar de los niños. Unos malos hábitos en la madre embarazada ya pueden fastidiar la salud del niño, aunque luego al nacer la madre se ponga a dieta, haga lo que quiera, ese niño ya está marcado metabólicamente, genéticamente, epigenéticamente, mejor dicho, que es una modificación del entorno dentro del genoma. Y realmente vas a fastidiar, entre comillas, a tu descendencia durante toda su vida, quiero decir. Y eso también es un punto que hay que ser muy responsable a la hora de tener un niño y saber cómo poder llevar un embarazo. A mí me hace mucha gracia cuando estamos en... Bueno, mucha gracia no, ni muchísimo menos, pero quiero decir, es anecdótico que cuando llega una mujer embarazada que no ha tenido obesidad previa y llega obesa a la revisión del tercer trimestre de embarazo, y dices, señora, por favor, o sea, usted no sabe que puede condicionar la vida metabólica de su hijo y que desarrolle cuando tenga 40, 30, 60 años enfermedades cardiovasculares sin darse cuenta. Y la respuesta siempre es la misma. Bueno, sí, he cogido un poquito de peso, ya adelgazaré cuando para. No, es que cuando para ya es muy tarde. Cuando para ya es muy tarde. Entonces, yo siempre he pensado que la alimentación debe ser un tratamiento, el ejercicio físico debe ser un tratamiento para todo, y que una persona, y esto lo digo abiertamente como un consejo, que quiera o se plantee tener un hijo, si tiene desgraciadamente sobrepeso o obesidad, por favor que lo intente remediar o lo minimice al máximo antes de quedarse embarazada. Entonces, así es como los dos extremos en los que puedes hacer sufrir a tus familiares o a tus seres queridos, ya sea por tu propia enfermedad que desarrolla durante décadas y la gente está sufriendo de verte así a tu alrededor, como que inconscientemente una madre, en este caso, desarrolle unos malos hábitos durante el embarazo y aunque luego los elimine o los arregle, ese niño ya está marcado literalmente para desarrollar patologías en su vida adulta, por supuesto, minándole la calidad de vida. La charla que estamos teniendo el día de hoy se llama Obesidad en el siglo XXI y lo hablábamos justamente por esta situación. ¿Tú crees que de manera muy reciente estamos teniendo mejores o malos hábitos? Yo siento, no sé, digo, tú lo sabrás más porque eres el experto. Siento que la gente está un poco más preocupada por su salud. ¿Crees? Yo diría que sí. Yo quiero ser positivo y pensar que sí. Es decir, considero que a día de hoy, por suerte o por desgracia, hay muchísima información de todo. Es decir, tenemos internet, tenemos acceso a muchísima información, a sobreinformación en muchos casos. Y esto genera un problema, un potencial beneficio, que es disponer de toda esta información, y un potencial problema, que es la mala información o la falsa información. Pero bueno, quiero ser optimista y pensar que el tener tanta disponibilidad de información está minando la vida de la gente. Saben más o menos qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no hay que hacer, más o menos y muy a grosso modo, para llevar un estilo de vida saludable. Y yo quiero pensar que sí, o sea, que sí, los hábitos de salud están mejorando con los años y espero que sigan haciéndolo así durante el futuro. Pero aún así, no olvidemos las cifras, y eso está en la página web de la Organización Mundial de la Salud, totalmente gratuito para verlo y para consultarlo. No olvidemos las cifras. Y es que, por ejemplo, al año se mueren aproximadamente 3 millones de personas casi por las consecuencias asociadas a la obesidad, exclusivamente a la obesidad. Y eso está ahí, por mucho que la gente mejore sus cifras, etcétera, o sus hábitos de vida, por supuesto. Creo que no es suficiente. Aunque la gente, por supuesto, la sociedad estamos encarando muchísimo mejor el tema de la salud, creo que todavía hay mucho por hacer. ¿Cómo la prevenimos? ¿Cómo nos prevenimos de esto?
Con educación, Israel, por supuesto, con educación. O sea, tú tienes que saber, tu entorno tiene que saber, tus familiares tienen que saber, tus hijos y amigos tienen que saber qué es nocivo, por qué es nocivo una cosa, por qué estar durante esta cuarentena tirado en el sofá 2 meses puede causarte un montón de problemas en el futuro, por qué comer de esta manera te puede causar X problemas en el futuro, por qué este alimento es mejor que el otro. Quiero decir, no considero además que esa sea una información inaccesible, pero hay que ponerse. Y hay que saber, hay que tener la predisposición y la mente muy abierta de que a lo mejor lo que yo considero y llevo haciendo 30 años no es lo correcto, no es lo mejor, ni para mí ni para mi entorno, pero ahí está el punto de cambiar la actitud, cambiar los hábitos de vida, cambiar la manera en la que actuamos para llevar un estilo de vida mucho más saludable, mucho más longevo y de mayor calidad. Entonces, el principal tratamiento es la educación. Sin duda, o sea, no hay píldoras mágicas ni vacunas contra la obesidad, no, educación, trabajo duro y constancia, y así es como una persona adquiere unos buenos hábitos y una vida saludable, por muchos años además. Anda, que creo que no lo pudiste haber dicho mejor. Oye, pues ayer nos reíamos un poquito porque decíamos el tiempo no nos va a alcanzar, y ¿qué crees? Que no nos está alcanzando, se nos está terminando, pero quedan como pendientes varios temas. De hecho, también anunciar un poco que tendremos el honor de tenerte ya de manera frecuente, pues, en este espacio radiofónico, si nos haces el favor. Por supuesto. De explicarnos varios temas. Ayer platicábamos, y lo acabas de mencionar tú justamente, no existen ni productos mágicos ni inyecciones mágicas que te reduzcan, y sin embargo hay muchos productos que se anuncian así. Ojalá que podamos hacer un programa, una entrevista, pues, además de esta serie de productos que existen en todo el mundo, anunciándote que vas a bajar de peso en 5 días y que en un fin de semana tú vas a poder ver resultados, cuando eso es falso. Y hablar también, pues, también te preguntaba ayer sobre este perfil, es decir, de dibujar en la mente de los que nos están escuchando en este espacio radiofónico cómo es la persona obesa, es decir, qué son más hombres, más mujeres, qué edad tiene, el perfil, sí, no sé si se le llama así, el perfil de cómo es la persona obesa en el siglo XXI. Te agradezco enormemente, de verdad, que nos hayas aceptado la invitación. Te escucho muy profesional, te escucho muy apasionado. He tenido la posibilidad, yo te lo dije, de seguir tu trabajo, y pues es un placer. Danos tu contacto, ¿no? ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Cómo podemos buscar tu información? Si queremos alguna asesoría contigo. Al principio de la charla también yo decía que eres entrenador físico. Si alguien está interesado en comenzar a esta serie de cambios de los que hablábamos, ¿cómo se pueden contactar contigo, por favor? Sí, lo has dicho muy bien. Bueno, por supuesto, agradecerte a ti el haberme invitado. O sea, para mí es un completo privilegio que desde la otra punta del mundo te hayas fijado en mi trabajo y me hayas brindado esta oportunidad. Te lo agradezco muchísimo, y por supuesto creo que podemos generar una muy buena colaboración con información de calidad para todos los oyentes. Claro, que además, te interrumpo tantito, pero ¿nos puedes decir tu edad, nada más para que sepan más o menos cuántos años tienes? Sí, yo tengo 28 años. Anda. 28 años. Y como bien dices, tengo una consulta online, hago consultas online. Espero que para el mes que viene pueda tener la física, pero obviamente estando desde México poco voy a poder hacer en ese aspecto. Para contactar conmigo, yo creo que simplemente buscándome en Instagram, Francisco_Algaba, ALGABA, y yo creo que así me podrán encontrar sin ningún tipo de problema. Anda. Pues así estaremos. Y también aquí, si quieren dejarnos algún mensaje para él, lo pueden hacer en todas las redes sociales que tenemos disponibles y dispuestas para ustedes. Y pues estaremos en contacto. Te agradezco enormemente. Un abrazo, Francisco. Muchísimas gracias, Israel. Un abrazo. Cuídate. Saludos. Bye. Buena tarde. Adiós. Buenos días, adiós. Gracias. Ahí está, ahí lo tienen. Él es Francisco Algaba. Ya hablábamos al principio de la charla, pues del perfil profesional que tiene. Él es doctor en biomedicina e investiga la obesidad y la diabetes en el Hospital Juan 23 de Tarragona, muy cerca de Barcelona, y además es profesor de medicina en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Es también, esto ya no lo mencioné, pero es presidente de la Asociación de Divulgación Científica de la provincia de Tarragona, y pues tiene una especialidad, o su especialidad es la diabetes en la gestación, el embarazo y la nutrición. Y así también, además sumándole así la cereza del pastel, pues es entrenador
entrenador personal. Vayan a buscarlo. Yo les agradezco enormemente. Francisco Algaba. Independientemente de la información que tenemos hoy acerca del atentado contra el secretario, trataremos de informarles en todas las redes sociales sobre lo que está ocurriendo en este momento con Omar García Harfuch. Pero pues, ¿qué creen? Que nosotros ya nos vamos. El trabajo de este equipo de trabajo pues ya terminó por el día de hoy. Yo me despido, no sin antes pedirles que visiten todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Spotify como Israel Oliver. Por ahora pues yo no me queda de otra más que dejarlos con mi compañera Renata, que ya la vi por ahí anda dando vueltas, que además yo creo que también les va a pasar información de Omar. Y se quedan con Renata y su espacio informativo, y además en la compañía de las y los colaboradores de esta fascinante casa de comunicación. Recuerden pues que trabajamos con mucho cariño siempre para todos ustedes. Agradezco como todos los días el favor de la atención y compañía prestadas el día de hoy. Nos escuchamos el lunes en punto de la hora para continuar viajando con la información y con los más grandes especialistas siempre, siempre, siempre. Ustedes y yo ya nos conocemos. Yo soy Israel Oliver. Por favor, cuídese mucho y sea feliz. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. La entrevista. Toda la información de este programa está disponible en Facebook. Búscanos, Israel Oliver.